compartir entonces. Estamos grabando. Sí. Ya, ¿de qué trata esto? A ver. Bueno, la regla de la cadena. Esencialmente la regla de la cadena. A ver. Veamos acá. Un poco más grande. Bien, el resultado central acá, y el único que vamos a establecer hoy día es el siguiente. Dice que si tiene dos funciones diferenciables, entonces la composición también lo es. Groseramente, aquí hay que tener presente dónde están definidas las funciones y cuál es el conjunto de llegada. Si tenemos una función definida de una parte de Rn, pensemos siempre en un abierto. Piense siempre el conjunto D. El conjunto D es un conjunto abierto. D es un conjunto D es un subconjunto de Rn, un abierto. Para efectos prácticos puede pensar que D es una bola abierta. No hay ningún impedimento en pensar que D es una bola abierta. Al menos un conjunto de salida, por ejemplo, X0R. Es una bola abierta centrada. Que en el caso de n igual 2, sabemos que esta bola es un disco centrado en el punto X0, con un cierto radio, R en este caso. Y la bola es abierta porque no estamos considerando el contorno, solamente el interior. Ya puede pensar que D es ese conjunto. Dice, y esto en general, en Rn, entonces piense una función definida. Aquí lo importante, y la parte interesante acá es ¿dónde están definidos? Esto está definido de Rn con valores en Rm, con valores en Rm, y G toma Rm y lo lleva a Rp. Por lo tanto, si la imagen de D por F está contenido en E, donde sale, tiene sentido componer. La composición entonces va esencialmente de Rn a Rp. Ahí va la composición. Entonces, dice que si la función es diferenciable en un punto x0, un punto interior de D, y la imagen y G diferenciable en la imagen, en F de x0, que también es punto interior del conjunto E, entonces la composición es diferenciable en x0 y se tiene la fórmula, la derivada de la diferencial. La matriz jacobiana, en este sentido, la matriz jacobiana de la compuesta es el producto de esas dos matrices. Entonces, la composición tiene por matriz jacobiana un producto de dos matrices. Hay que solamente empezar a ver cómo se multiplican esas matrices. Entonces dice, la matriz jacobiana de la fórmula arriba se tiene que, primero, este tipo es, fijarse el orden, es de P cruz N. Nosotros sabemos que una matriz jacobiana, cuando una aplicación va de un espacio de n coordenadas a un espacio de m coordenadas, la matriz jacobiana es de el conjunto del orden de llegada cruz salida, P cruz N. La matriz jacobiana de G es de P cruz N, y la matriz jacobiana de F es de, perdón, P cruz, ¿cierto? Es de P cruz, perdón, la matriz jacobiana es P cruz M, la de G es de P cruz M, ¿ahí? Y la matriz jacobiana de F que va es de M cruz N, no me quedó bien el N, el M ahí. Por lo tanto, como igualdad, como producto de matrices, todo tiene sentido. M. Ahí. Así que el producto de matrices de la derecha se puede hacer el producto en este orden y obtenemos una matriz de P filas por N columnas. Entonces, producto de matrices. Dice funciona. Vamos a aceptar este resultado. Dice, siempre esta multiplicación tiene sentido. Correcto. Ahora, si N es igual a M, es igual a P y es igual a 1,
Entonces, este producto de matrices es simplemente la regla que conocíamos de el cálculo en una variable. La derivada de la compuesta es G' evaluado en f de x0 por f' de x0. ¿Ok? Estamos pensando que en el caso de n igual m igual p igual 1, las matrices de 1 por 1 se identifican con el número. Entonces tengo que ese producto es cierto. ¿Ya? Entonces lo que hay que tener presente es cómo se ve en la práctica esta fórmula, que le vamos a llamar RDC, regla de la cadena, y así la vamos a citar. Entonces vamos a hacer dos cosas durante esta clase. Primero, hacer el producto de matrices, obtener la matriz compuesta, la matriz jacobiana en la compuesta como producto de matrices, y después vamos a estar interesados, y en la práctica eso va a ocurrir con una entrada o un elemento particular de la matriz, producto. ¿Cómo podemos, si no quisiéramos hallar toda la matriz producto, sino solo una entrada, una posición, ¿cómo lo vamos a hacer? Eso es esencialmente lo que vamos a considerar ahora. Y para esto tenemos que recordar que como f va de Rm, Rn en Rm, nosotros ya sabemos a esta altura que esta función tiene componentes. La imagen por la función es un vector de m coordenadas. Cada coordenada depende del, del vector x de salida, por lo tanto, la función es así. Eso se llaman las componentes de la función. Recuerde que para una función vectorial, una función cuya imagen es un conjunto, un Rm, es una función vectorial. Recuerde que todo lo que le pasa a la función es porque le pasa las coordenadas. Si todas las coordenadas son continuas, la función total es continua. Si todas las coordenadas son diferenciables, la función también lo es. ¿Ya? Esas son las componentes. Lo mismo para G. Recordar que G esencialmente toma m coordenadas y la transforma en p coordenadas. Por lo tanto, también tiene funciones componentes que las vamos a llamar G sub 1, G sub 2, G sub p. ¿Ok? En consecuencias, vamos a escribir, todo lo que viene a continuación es escribir las matrices jacobianas de cada una de las funciones que aparecen ahí. Entonces lo que hacemos es, estamos trabajando en el punto x0, fíjate la fórmula RDC está trabajando en x0, en un vector x0, entonces vamos a escribir esta matriz y vamos a escribir esta matriz. ¿Cómo quedaría esa matriz escrita? Llamando I0 a f de x0, este tipo vive en Rm, ¿ok? Tenemos que la matriz jacobiana de f en x0 es una matriz con estos coeficientes, ¿ya? Y la matriz jacobiana de G en I0 es una matriz con estos coeficientes, ¿de acuerdo? Entonces, lo que nosotros tenemos es que si nosotros consideramos la composición, acá, la compuesta, que compuesta con F en un valor X, fíjate que, al componer, también esta composición también va a tener componentes, porque la composición toma n coordenadas y la transforma en p coordenadas. Por lo tanto, debería tener p componentes, p funciones componentes. Entonces, ¿cuáles son las componentes? Bueno, simplemente al hacer la composición, es por la forma como tiene G, ahí, esto va ahí, es G de f de x, o sea, cada una de estas evaluadas en f de x, ¿correcto? Por lo tanto, es la composición de G1 con F, o de F con G1, de F con G2, etc. Así que esta le vamos a llamar P componentes, digamos lo que H sub I es esta composición,
y se mueve entre 1 y P. Aquí más que nada es entender que tenemos las componentes de la función compuesta, y con esta información vamos a reescribir entonces R de C, o el producto de matrices, como sigue. Por lo tanto, la matriz jacobiana de la compuesta es esa. La matriz jacobiana de la composición es esa. Y el producto de matrices es esa que está ahí. Producto de matrices. La hemos escrito, es como cuando usted dice, a ver, el cuento es el siguiente: si A es A sub I J, recuerde lo que usted aprendió de matrices, y B es B sub JK, entonces A por B, cuando tenga sentido toda la composición, es una matriz de entrada C sub IK, ¿no? Bueno, eso es lo que estamos diciendo aquí. Estamos volviendo a expresar ese producto de matrices ahora, dejando exteriorizados sus entradas. Esas son las entradas de las tres matrices que aparecen ahí. ¿Y qué es lo interesante acá? Bueno, lo interesante es que nosotros sabemos encontrar en el producto de matrices una entrada precisa. Todo esto que estoy contando acá es solamente lo que usted sabe de matrices nomás. Entonces, la entrada IJ, fíjate que esta es igualdad de matrices, ¿ya? Y la entrada IJ de la matriz de P filas por N columna, que es la matriz jacobiana de la composición, ¿cómo es que se obtiene esa entrada? Donde I varía entre 1 y P y J varía entre 1 y N, se obtiene de esta manera. Y esto no debería extrañarle a nadie. Lo único que estoy diciendo acá es que aquí usemos esta idea. ¿Cómo es el producto de matrices? Si esta es la matriz producto AB, ¿sí? Llamemos la matriz C, que es AB. Entonces esta matriz C es así, ¿no? Este es C, este es A y este es B. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Estamos haciendo el producto. ¿Y cómo es que uno hace el producto de matrices? La posición IJ, o IK en este caso, para ser más, o sea, no en este caso, sino para ser correcto con, ¿cómo es que uno encuentra la posición IK en la entrada IK en la matriz producto? Uno dice, escoge la fila I, ¿cierto? De la matriz A. Aquí está la matriz A y aquí está la fila I. Y la multiplica por la columna J de la matriz B, ¿cierto? Hasta donde yo tengo entendido, en realidad. No sé si ha cambiado el último, pero hasta donde yo sé, es así, ¿correcto? Y uno hace el producto posición a posición, calzan la cantidad de columnas de la matriz con la cantidad de filas, justo, porque el producto se puede hacer, y uno obtiene el producto. ¿Y cómo calcula el producto de esas dos? Así, ¿correcto? Así que no debería extrañar, todo lo que estoy escribiendo acá es consecuencia del producto de dos matrices. ¿Ok? El producto de esas dos matrices nos da la entrada, la posición IJ. Entonces, tenemos entonces de la fórmula dos cosas. Podemos encontrar la matriz completa haciendo el producto de dos matrices, independiente de los tamaños que sean, o bien podemos obtener una posición en particular. Y esta última parte es la que le vamos a hincar un poco el diente, porque a veces solamente consultan por una posición en particular. La entrada IJ de la matriz jacobiana de la composición está dado de esta manera. Entonces, fíjate, IJ, la derivada de la componente H sub I respecto a XJ, ¿cómo se va calculando? Se calcula de esta manera, el producto de la
fila por columna, fila I por columna J, de la matriz jacobiana de F. Y aquí lo que hay que tener presente, en este caso, es el símbolo, de qué manera vamos haciendo el producto. Entonces aquí vamos a aplicar no una notación, sino una manera bastante práctica de poder hacer los cálculos, que va a quedar mucho más evidente en todos los ejemplos que vamos a comentar. Entonces mira, lo que vamos a hacer calzar, y esto en la práctica sí va a ocurrir, fíjate cómo va el orden, lo voy a escribir así, esto también se va a poder escribir así, me estoy adelantando un poco, lo vamos a comentar ahora, k igual 1 hasta n, m, de la derivada de g sub i. Fíjate que aquí lo único que se está moviendo es el índice k, por, y aquí voy a hacer ahí, cambié el f sub k por i sub k, j. Fíjate que en todo este símbolo de sumatoria, lo único que se está moviendo es S, I y J quedan fijos. Acá. ¿Ok? La derivada de H sub I J de la componente se mueve en K. Entonces hay que explicar un poco qué es lo que estamos haciendo aquí, cómo lo debemos entender. Y en los ejemplos va a quedar bastante clara esta idea. Entonces mira, ¿cuál va a ser la manera práctica de calcular tanto la matriz como una entrada de la matriz jacobiana, de la composición? Es hacer I igual K. Y por lo tanto, la variable I sub K tiene doble función, o sea, o tiene doble carácter, tiene doble interpretación, como se está indicando acá. Se va a interpretar como la derivada de la G respecto a I sub K, o sea, la variable correspondiente, y al mismo tiempo tiene una interpretación funcional. Al mismo tiempo, esta se debe derivar respecto a XJ. Entonces nos está diciendo, nos permite considerar la variable a la cual se deriva parcialmente y la dependencia respecto de las otras variables. Entonces va a ser dual la manera de interpretar. Lo que debe tenerse claro es que el resultado final en la igualdad 2 estrella, es un resultado, si queremos pensarlo de manera, o sea, no, si miramos el cálculo final, solamente deben aparecer en el resultado final derivadas respecto de estas variables. x1, x2, x1, x2, xn, que son las variables de Rn. Y eso va a ocurrir porque tanto estas, que dependen de x1, xn, como estas, también dependen de x1, xn, porque las derivadas de g sub i respecto de i sub k van a depender de i1, i2, i sub k, pero i sub k también dependen de x1, xn, porque i sub k es justamente la compuesta. Así que tiene que darse que el resultado final depende única y exclusivamente de las variables originales. ¿Ok? Van a depender únicamente de las variables originales. Entonces vamos a partir ahora y vamos a hincar más el diente a eso con ejemplos. El primer ejemplo está tomado el segundo del apunte, pero acá la misma idea es lo siguiente. Fíjate, si tomamos las siguientes funciones, f de R2 en R2 y g de R2 en R2, esta es la función, ahí está la función, f, aquí está la función g, queremos calcular, bueno, ambas son diferenciables, en todo R2. ¿Eso por qué razón? Porque sus funciones componentes, las funciones componentes de f, que son esta y esa, son de clase C1, de hecho sus derivadas parciales son continuas en todo R2, por lo tanto son de clase C1 y en consecuencia la función es diferenciable, y las funciones componentes de G son esta y esta,
también son diferenciables en todo R2, así que G es diferenciable en todo R2. Podemos hacer la composición. Vamos a aplicar la regla de la cadena. Para calcular la regla de la cadena, nosotros calculamos las matrices jacobianas. Calculo la matriz jacobiana de F. Calculo la matriz jacobiana de G. ¿Cómo se calcula la matriz jacobiana? Recuerde que uno llena por filas con los gradientes. Técnicamente los gradientes. Voy a colocar el gradiente de esta función, de esa componente, que es la primera fila, y el gradiente de la segunda, ahí. Ahí está el gradiente. Lo mismo para G. El gradiente de esta función, de esta componente, que va ahí, y después el gradiente de la segunda componente, que es la segunda fila. Muy bien, ahí está. Ambas son matrices de 2 por 2, matrices cuadradas. Ambas son matrices de 2 por 2, por lo tanto uno espera que el producto sea una matriz de 2 por 2. Ahora, ¿qué dice la regla de la cadena? La regla de la cadena dice multiplique dos matrices. Pero aquí hay que tener cuidado así, que hay que saber multiplicar. Hay que multiplicar la matriz jacobiana de G por la matriz jacobiana de la compuesta de G, pero evaluado en este punto. Entonces aquí tenemos que hacer uso de algunas variables auxiliares, y eso es lo que vamos a implementar ahora. Entonces, mira, para poder hacer la composición, llamemos U y V a la imagen por F del par X, Y. Entonces vamos a hacer, U va a ser la primera coordenada de la imagen de F y V la segunda coordenada. ¿Correcto? Y B la segunda. En consecuencia, esta composición, la compuesta es G de F de XY. Pero F de XY es U, B, así que queda G evaluado en U, B. ¿Qué es esto? Y ahora vamos a calcular el gradiente, no el gradiente, en la matriz jacobiana de G, pero en estas nuevas variables. El cálculo es exactamente el mismo que antes, el que ya hicimos para las variables X y Y. Porque, insisto, las variables acá, lo único que están significando es la posición. U va a representar la primera variable y B la segunda. En ese contexto el cálculo opera de la misma manera. Entonces, el gradiente de G en las variables U y B es este. No el gradiente, la matriz jacobiana. Listo. Ahí está. Esa es la matriz jacobiana. Y ahora, volviendo a las variables X e Y, la matriz jacobiana quedaría así. Estamos reemplazando U y B por lo que habíamos asignado. Elevado a 3X y XY. Y así que la matriz jacobiana evaluado en este punto es esta. ¿Ya? Y ahora lo que resta es hacer el producto de esta matriz con esta matriz. Y ese producto nos va a dar una matriz cuyas entradas dependen de la variable X e Y, que son las variables correctas con las que vamos a trabajar. Ahí. Entonces, aplicando la regla de la cadena, nos queda que la diferencial, o sea, que la matriz jacobiana de la compuesta, evaluada en ese punto, es una matriz cuyas entradas dependen de esas variables y son las que se están indicando ahí. ¿Ok? Es así como estamos aplicando la regla. Entonces, el cuidado que hay que tener, el detalle, es que al aplicar la matriz jacobiana es evaluado en. Entonces, aquí aparecen el uso de unas variables intermedias, que es la que vamos a ocupar con frecuencia, que van a ser las I sub j. Esas variables que aparecen aquí van a ser estas, las I sub k, que van a tener el carácter de la posición y al mismo tiempo de la dependencia. Ya, entonces, si nos hacemos el producto de la matriz y llegamos a esto. Ahora, ¿qué es lo interesante? Que uno tiene manera de comprobar que lo que hizo está bien. ¿Por qué razón? Porque nosotros podemos calcular explícitamente la compuesta. Nosotros podemos hallar la fórmula explícita de la compuesta. ¿Cómo la obtenemos? Aquí ya dijimos cómo. Fíjate. Eh,
La composición es un G evaluado en U y B. Y ahora en esta fórmula reemplazamos U elevado a 3x y B xy. Y de esta fórmula vamos a obtener la fórmula de la composición en las variables originales x e y. Ahí está la composición en las variables originales x e y. Y si ahora hacemos el cálculo de la matriz jacobiana para esta función vectorial, es decir, calculamos el gradiente de esta función componente y llenamos con esto la primera fila, y calculamos el gradiente de esta función componente, y con eso llenamos la segunda fila, vamos a llegar justamente a esa matriz. Ya vamos a llegar exactamente a la misma. ¿Ok? Llegamos exactamente a la misma. Entonces, de esa manera hemos comprobado que efectivamente se cumple el resultado, se cumple la igualdad. Ahí está la regla de la cadena. Veamos un segundo ejemplo. Mira, este problema está planteado en el apunte. Siguiendo la misma tradición, mira, F conecta R3 con R2, G conecta R2 con R2, así que la composición va a conectar R3 con R2. Por lo tanto, uno se espera que la matriz jacobiana sea de 2 filas por 3 columnas. Esa es la matriz resultante. Ahora, la matriz jacobiana de F de 2 por 3 y la matriz jacobiana de G de 2 por 2. Por lo tanto, al multiplicar en el orden que estamos indicando, va a tener sentido la composición. ¿Cuál va a ser la matriz jacobiana? Bueno, repitamos el mismo procedimiento de antes. Este es F, este es G. Vamos a calcular la matriz jacobiana de F. Aquí se está indicando cómo se calcula. Fíjate que, por si no nos acordamos, este F1 es la primera componente, F2 es la segunda componente. Aquí está, este es el gradiente de la primera componente, este es el gradiente de la segunda. Ahí está la matriz jacobiana. Sería respecto a X, a Y y a Z para llenar los coeficientes de la primera fila. Sería respecto a X, Y y Z para llenar los coeficientes de la segunda fila. F1 y F2. Vamos a calcular la matriz jacobiana de G, pero no en las variables X e Y. Lo que podemos hacer, como en el ejemplo anterior, llamemos U y B ahora, en vez de X e Y. Llamemos G de U, B a esto. Y calculemos la matriz jacobiana de G en estas variables, que esencialmente es lo mismo. Hay que tener presente que U es la primera variable y B es la segunda, así que uno llena la matriz de la siguiente manera. Bueno, esta es la función componente y esta es la función componente, así que deriva respecto a U y a B para llenar la primera fila y para G2 deriva respecto a U y a B para llenar la segunda fila. Aquí está la matriz jacobiana en las variables U y B. Y ahora lo que hacemos, como en el ejemplo anterior, es en esta matriz vas a reemplazar U y B. U lo vas a reemplazar por X más Y y B por XZ. Esa es la asignación que estamos diciendo. U es esto ahora y B es eso. Ahora U y B se consideran dependientes de X e Y, con esa asignación. ¿Qué es? Entonces nos queda la matriz jacobiana en ese punto, en esas coordenadas, queda así. Fíjate que es reemplazar directamente lo que es U y B en la matriz obtenida anteriormente. Y ahora lo que resta es hacer el producto. Si hacemos la compuesta, la matriz jacobiana de la composición es, en ese orden, G por F es el producto de esas dos matrices. Y ese producto nos da, bueno, producto de matrices. Aquí ya no creo que haya alguna dificultad. Nos da esto. Fíjense que el resultado depende de las variables originales. ¿Sí? Hay unas variables intermedias, que son U y B, que desaparecen al final. Tú puedes hacer, efectivamente tú podrías hacer el producto acá, voy a hacer acá coseno de
de B. Tú podrías hacer el producto de esta manera también. Coseno de B menos U seno de B, 2U, 1, y esto se podría multiplicar con 1, 1, 0, Z, 0X, y en ese producto de matrices vas a tener una matriz de 2 filas por 3 columnas, donde aparecen involucradas 4 variables. U, V, X, Y y Z. ¿Correcto? 2U. 2U. Resulta que la matriz resultante en realidad solamente depende de 3 variables, X, Y y Z, porque el U y el V ya dependen de X, Y y Z. Esas variables dependen de X, Y y Z. O sea, ya sea lo consideras el producto de esta manera o bien de esa manera, la matriz resultante tiene que tener las variables correctas. Las variables que estamos indicando original. ¿Okay? X, Y, Z. Bueno, aquí tenemos dos ejemplos de la aplicación directa de la regla de la cadena. Hemos encontrado la matriz jacobiana de la composición. Aquí una observación. Nosotros podemos encontrar directamente la composición. Ahí está la compuesta en forma explícita, y podemos obtener la matriz jacobiana directamente a partir de esa fórmula, y vamos a llegar nuevamente a esa. Está ahí. Entonces, insisto, aquí obtenemos toda la información porque hicimos el cálculo completo. Tenemos todas las entradas de la matriz. Ya, pero en muchas ocasiones no interesa toda la matriz jacobiana, como en este caso. Interesa solamente, por ejemplo, la posición 2, 2 de la matriz jacobiana. Solamente me interesa saber qué es lo que hay ahí. O bien en la posición 1, 3 de la matriz jacobiana de la composición. Solamente saber qué es este. Entonces, uno puede optimizar el proceso, no hacer todos los cálculos, sino que hacer los cálculos mínimos para poder obtener la información que te están pidiendo. Bueno, esos cálculos mínimos van a ser consecuencia de aplicar lo que está. La igualdad 2 cuadros, doble cuadro ahí, no solamente nos hace mención de que si tú quieres trabajar, encontrar una posición de la matriz producto, te basta hacer algunos cálculos de las derivadas parciales, no todos los gradientes, sino algunos bien precisos. Que es eso lo que vamos a ilustrar con los ejemplos que quedan. Entonces, lo que vamos a hacer acá es exteriorizar esa idea. Mira, solo necesitamos la derivada de alguna de las componentes respecto a alguna de las variables. Entonces, tenemos que tener claro que la compuesta tiene componentes. ¿Ya? Si F tiene sus componentes, si G tiene sus componentes, la composición tiene sus componentes. Vamos a llamar a los componentes de la compuesta con F mayúscula. F1 mayúscula, F2 mayúscula, Fp mayúscula. ¿Ya? Entonces, recuerde que I sub 0 es F de X0. Para no cargar tanto la notación. Entonces, ¿cuál es la idea acá? Si yo quisiera calcular la derivada, si me interesa calcular la derivada parcial de alguna de las componentes, de esta por ejemplo, pero respecto a x2 o a algún xk, entonces para hacer ese cálculo basta solamente con hacer esta suma con ese producto. La derivada de f sub i respecto a xj es la suma de 1 hasta n a m de las derivadas de las componentes de g en todas las variables
y sub k, que son las intermedias, por la derivada de las variables respecto de la que estoy preguntando, xj. Está fija. ¿Ok? Bueno, el cálculo de ese, como estamos trabajando con componentes, uno en la práctica lo que calcula es para una función real. Entonces, si p es 1, que la llegada es 1, entonces nosotros podemos calcular las derivadas de esta manera. Fíjese acá lo que estamos haciendo, es la suma desde nxj y k. Fíjate que aquí debe entenderse el carácter de esto. Vas a derivar respecto a una variable, esa variable te va a marcar el lugar de la variable, si es la primera, la segunda, la tercera, y vas a multiplicar por la derivada de la variable respecto de la que te están preguntando, porque esta variable depende, como está indicando ahí. Así que estamos viendo de manera simultánea la variable como independiente y dependiente al mismo tiempo. Esa variable es como la variable intermedia. Entonces vamos a dar varios ejemplos de esa idea para dimensiones conocidas. Mira, ejemplo inmediato es el siguiente. Suponte que tienes una función de R2 en R2. F va de R2 en R2 y G va de R2 en R. Entonces tú tienes la compuesta va de R2 en R. Por lo tanto, como va de R2 en R, f de xy, tú puedes calcular o puedes preguntar por la derivada respecto a x y por la derivada de f respecto a y. Resulta que el cálculo de esas derivadas es como se está indicando acá. La función g actúa en variables u y b, que u y b dependen de x y de y. Por lo tanto, para derivar respecto a x, vamos a hacer el siguiente ejercicio. La derivada respecto a x es la derivada de g respecto a su primera variable, aquí su primera variable la estoy llamando u, esa es la primera de g, por la derivada de u respecto a x. Ese es el jueguito que está acá. Es justamente esto que estamos planteando aquí. Es justo esto. Más, ese más es porque está sumando la derivada de g respecto a su segunda variable, pero su segunda variable también depende de x, por la derivada de b respecto a x. De esa manera calculamos la derivada de la función respecto a x cuando hay una composición, fíjate. Y aquí hay un error de tipeo, los ceros lo podemos arreglar. Si quieres derivar respecto a y, la derivada de f respecto a y, el mismo jueguito, fíjate que lo único que cambia ahora es que ahora las derivadas de u y de b, que son las variables intermedias, se deben calcular en torno a y, respecto a y. Ese es el cálculo que uno va a establecer ahí. Vamos a hacer los ejemplos con funciones concretas, pero debe entenderse cómo aplica la regla. La misma idea. Fíjate que si ahora voy de R3 en R3, la llegada tiene tres componentes. Le voy a llamar W. Y la composición va de R3 en R. Entonces yo puedo calcular la derivada respecto a X. Y fíjate que aquí ya hemos exteriorizado. Aquí si hacemos la composición, esto es GA. Aquí otro error de tipeo. Voy a colocarlo ahí. Tengo que arreglarlo. La compuesta, por lo tanto, depende de las variables x, y, z. Entonces puedo calcular, fijarse, vamos a hacer el mismo cálculo de arriba, pero agregando un sumando más. Si quisiera calcular respecto a x, es de g respecto a su primera variable por su primera variable respecto a x, después respecto a su segunda por su segunda, y su tercera respecto a su tercera. Todas sumándose. Y lo mismo respecto a y. Ahora lo que único que cambia es la variable y. Tengo tres sumando porque tengo tres variables en la función g. Y lo mismo en respecto a z. Ahí. ¿Ok? Si tuviera 4, si fuera de R4 en R4, agregaría un sumando más.
Ese es todo el cuento. Y otra derivada que aparece es esta. Si vamos de R a R3 y de R3 a R, entonces la compuesta va de R en R. Por lo tanto, tiene sentido calcular, tiene solamente una variable. Aquí está la composición. Una variable t es transformada en un número. Por lo tanto, tiene sentido preguntarse por su derivada respecto a t nomás. La derivada respecto a t. ¿Y cómo se calcula? Exactamente igual que antes. Son derivadas parciales. La derivada de g respecto a u por u depende solamente de t. Así que la derivada parcial se transforma en la derivada ordinaria. Solamente, cambia solamente la notación. Se deriva respecto a su variable. Y b también. Y w también. ¿Ok? Ese es el cálculo que que aplica en un ejemplo bien concreto. Entonces, lo que hay que hacer ahora es darnos cuenta de cómo aplica. Por ejemplo, mira, Z es una fórmula que depende de X y de Y. Es una función que va de R2 a R. Y X e Y dependen de una variable T. X depende de T e Y depende de T. Entonces, usando regla de la cadena, podemos calcular la derivada de Z respecto a T. Podemos calcular esa derivada. ¿Y cómo calculamos esa derivada? Bueno, estamos en este caso, que está ahí, estamos en ese caso, entonces uno diría la derivada de z respecto a t, estamos llamando z a la imagen, a f, la derivada de z respecto a t es la derivada respecto a x por dx a dt, más de z de y por dy a dt. Entonces lo que hacemos es calcular cada una de las derivadas que aparecen, de z de x, de z de y, etc. Ahí está de z de x, de z de y, este es z. Estamos calculando de x a dt, de y a dt, y lo que formamos, fíjate, si nosotros formamos el producto estrella, ¿cómo quedaría esta expresión? Quedaría así. Si nosotros reemplazamos literalmente cada una de las derivadas, fíjate que la expresión restante, y me demoro en esto porque a veces uno dice, mira, la expresión restante depende de tres variables, de x y de y y de t, pero en realidad solamente depende de t, porque x e y también dependen de t, de manera explícita, aquí estamos dando la dependencia. Así que el resultado depende de t, que es la última variable. X e y son variables intermedias. Aquí está la derivada respecto a t de la función. Es esa. Ahí, el resultado. Esa es la derivada respecto a t. Aquí está preguntando, cuando t es 0, podemos el cálculo sacarlo de manera bastante rápido, eh, sin necesidad de obtener la fórmula en t y evaluar en 0, se podría obtener el resultado evaluando acá en 0, y vamos a obtener que z' en 0 es 14. Se podría hacer antes si nosotros hacemos los cálculos a este nivel, al nivel que está dando en estrella. Simplemente el resultado va a ser el producto y la suma de esos números. Entonces podríamos con t igual 0, obtenemos que x vale 2 y que y vale 1. Y con estos datos de x e y podría encontrar estos números. Y por lo tanto ya tengo este número y ese.
Y con t igual 0 sabemos cuánto vale la derivada de esto en 0 y 0. Y obtener rápidamente, como se está indicando acá, aquí reemplazamos para obtener inmediatamente el valor de la derivada respecto a t, en 0, en t igual 0. Bueno, yo agregué este otro cálculo porque para que se entienda que si uno reemplaza literal directamente en esta fórmula, en apariencia tendría más variables de las que realmente hay, pero en realidad justamente son las variables que tienen que aparecer, que son las variables originales, que sería en este caso t, por lo que igual está preguntando la derivada. ¿Okay? Si quisiéramos hacer lo mismo con una función con dos variables, fíjate, f va de R2 a R, f va de R2 a R, en la función f, este es R2 a. Este es f va de R2 a R, sí, este va de R2. No, está bien, estamos calculando. F de V, este es f de U. Aquí ya está compuesta. Aquí está la composición. En realidad nosotros tenemos una función h de x y u, b. Eso es lo que estamos diciendo acá. Lo que no está puesto, está omitido en el enunciado. Está puesto en el contexto. Aquí aparece una función, es f, es esta composición. H de x y es u, b. Donde u es este y b es este. Entonces, en concreto, la función f mayúscula toma x e y y lo transforma en esto, donde el u y b dependen de x, y, como se está indicando ahí. Entonces, esta función toma x e y y lo transforma en un número real. Entonces, podemos calcular la derivada parcial respecto a la variable y, a la segunda variable. Y entonces ahí el cálculo es lo que se está indicando acá. Si calculamos las derivadas parciales, recuerda que f es esta función que está acá. Entonces las derivadas parciales son, las derivadas parciales respecto a u y a b, son 2u y 2b respectivamente. Ahí está la derivada respecto a u, respecto a b, u respecto a x, b respecto a x. La derivada parcial de f respecto a x está dado por esta. De f a de u por db a de x, de f a de b por db a de x. Y nosotros, fíjate que u y b son las variables intermedias que en principio aparecen cuando nosotros reemplazamos literalmente sus derivadas. Ahí está. Pero en realidad u y b desaparecen porque u y b dependen de x e y. Ahí está la dependencia. Así que el resultado solamente depende de x e y. Está el resultado. Y la derivada parcial de f respecto a y, error de tipeo acá. Ese que está ahí. De f a de u por du a de y más de f a de b por db a de y. Nuevamente, en principio, aparecen 4 variables, v, x e y, pero en realidad aparecen solamente 2, porque u y b dependen de x y de y. Aquí aparece el u y aquí aparece el 2b, así que el resultado solamente depende de x e y. Por supuesto, nosotros podemos calcular directamente y obtener los mismos resultados si obtenemos la fórmula explícita. La fórmula explícita se puede obtener de acá. Reemplazando u y b por x e y y reemplazando lo que es f, que es esto, llegamos directamente a esta fórmula.
Y si calculamos la derivada parcial respecto a x e y, llegamos justamente a la que hemos obtenido acá. A estas. A esa respecto a x y a esa respecto. Bueno, vuelvo a recalcar la idea. Esto es una observación en general cuando uno trabaja con funciones. Aquí no hay que amarrarse con la variable. La variable, la letra es irrelevante. Lo que es relevante, lo que haces con la letra, esencialmente es esto. ¿Qué carácter tiene la letra? ¿Qué es lo que está representando la letra? Si en el caso de funciones de varias variables, ¿en qué lugar está? Si es la primera coordenada, si representa la segunda coordenada, y si son dependientes o independientes. Eso es lo único que hay que tener presente respecto de la letra considerada, ¿ok? Entonces, hay algunas reglas que podrían, las presento acá porque aparecen con frecuencia en varios libros. Lo anterior sería la presentación que acabamos de exponer hasta hace poco, es la aplicación directa, pero a veces hay algunas reglas que podrían facilitar, yo digo posible, podrían facilitar entender un poco más la regla de la cadena. Esto se llama los diagramas de árbol. Yo lo presento porque a veces se explica de esta manera. No me gusta mucho, pero se explica de esta manera. Entonces, mira, groseramente dice lo siguiente: si tienes una fórmula que depende de dos variables, no importa cómo se llamen las variables, x e y, por ejemplo, ¿ok? Y si a su vez estas variables dependen a su vez de otras dos variables, no importa cómo se llamen estas, r y s, entonces tú puedes calcular las derivadas parciales de la función respecto de las últimas. X e Y pasan a ser las intermedias. ¿Y cómo? Usando la misma regla que hemos establecido antes. Pero aquí ponen un dibujo que lo interpretan como árbol. Si yo quisiera calcular la derivada de z respecto a esta variable, yo tengo que pasar por esta intermedia. Y la manera de pasar es derivando. Aquí tú calculas una derivada parcial respectiva y después sumas. ¿Ok? Que es lo que se está indicando ahí. Y lo mismo, para hacer el cálculo completo tienes que pasar por la otra variable, por las intermedias. No sé si será tan útil este diagrama, pero lo presento porque aparece con mucha frecuencia en los libros. Entonces, si quisiera derivar respecto a R, fíjate que ahora X e Y pasan a ser las variables intermedias. Por el comentario de arriba que no es relevante la letra que estoy ocupando, lo importante es el carácter. X e Y son dependientes dependen de. Así que yo puedo calcular la derivada respecto de las últimas. Y en las últimas va el cálculo como se está indicando ahí, siempre con una suma. ¿Okay? Y si quiero derivar respecto a S, también. De z de x, o de x a de s, de z de y, de y de s. Este es el diagrama de árbol. Si tuviera más variables intermedias, suponte que en vez de tener dos variables intermedias tuviera tres, y ahora esas x y z dependen de otras, u y b, no importa, dependen de dos variables, entonces yo puedo calcular la derivada de la función respecto de las últimas, u y b. Y fíjate que la única diferencia respecto del cálculo anterior es que como tengo una variable intermedia más, tengo que agregar un sumando más. Y es el que se está agregando ahí. Y ya debería entenderse cómo va el jueguito si uno tuviera una función con x, y, z, teta, una cuarta variable donde teta también depende de u y b. Entonces yo puedo derivar respecto a u y b, tendría que agregar otro sumando más. ¿Correcto? Y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces ese es el punto, que tener claro cuáles van a ser las que están consideradas como intermedias y las últimas. Quiénes son dependientes y quiénes son independientes. Entonces, las intermedias juegan el papel de independiente y dependiente simultáneamente. Entonces pasa el cálculo de esa manera. Si quisiera derivar, Profe, cuénteme. ¿y puede ser que n sean más de 2? Por supuesto. N es sí, pues.
Puede ser también que, si aquí está el juego, puede que las variables X a su vez dependan de VRT. Entonces tu función W la puedo derivar respecto a U, a V, a R y a T. ¿Sí? Y el juego es el mismo. Vas a tener que agregar más sumando. Entonces, por ejemplo, si quisiera derivar aquí, tendría que agregar otra fila, si quisiera colocar T acá, todo con T nomás. Pues. En vez de colocar B, voy a colocar T. Ahí. ¿Correcto? Así funciona todo el cuento. Sí, profe. Me Ese, quedó clarito. ¿Cómo va? ¿Cómo va el cuento? ¿Ok? Ese es todo, ese es todo el asunto. Entonces, mira, terminemos con esto, terminemos con este ejemplo y retomemos desde acá la próxima clase. Mira, Z es una fórmula que depende de dos variables, X e Y. X e Y dependen a su vez de dos variables, R y S. Por lo tanto, Z, si tú reemplazas X por lo que es y reemplazas Y por lo que es, vas a tener una fórmula explícita en términos de R y de S. Explícita, visible, conocida. Entonces tú puedes calcular la derivada de Z respecto a R y a S. ¿Correcto? Entonces, si usamos la regla de la cadena, no va a ser necesario que obtengas directamente esta fórmula. Porque te están preguntando por una derivada. Entonces tú puedes pasar por las derivadas intermedias para hacer este cálculo. Y el razonamiento es como, ¿qué necesitamos para calcular? Necesitamos la derivada respecto a X, la derivada respecto a y de X e Y necesitamos sus derivadas respecto a R. Entonces uno dice, si yo quisiera calcular la derivada de Z respecto a R, cuando el R vale 0 y el S vale 1, yo aplico la regla de la cadena, aquí está, de Z de R, de Z de X de R, de Z de Y, y ahora yo puedo calcular de manera bastante rápida cada uno de estos números. ¿Cómo calculo estos números? Bueno, si el R vale 0 y el S vale 1, puedo encontrar rápidamente la derivada de X respecto a R y la derivada de Y respecto a R. ¿Cómo encuentro los otros números que están faltando, que son estos dos? Bueno, de Z a de X es esta expresión, y de Z de Y es esa expresión. Dependen de X y de Y. Pero ahora, con los valores de R y de S, yo encuentro explícitamente cuánto vale X y cuánto vale Y. Porque sé cuánto vale X e Y. Y ahora con estos datos de X e Y, yo sé cuánto valen estos números ahora. Y esos números valen menos 108 y menos 81. Y los otros números de X a R valen 0 y 1. Así que de Z de R, cuando R es 0 y S es 1, es el producto de esos números y la suma. Te da exactamente eso. Entonces, en este caso, no es necesario encontrar explícitamente la fórmula de R y de S. Podría ser, este sería el camino más largo, encontrar explícitamente la fórmula, calcular la derivada y evaluar. Podría aplicar este cálculo. Y este cálculo se aplica mucho en aplicaciones, ¿eh? El cálculo directo. Bueno, jóvenes, vamos a retomar exactamente desde aquí la próxima clase.